Entremos a la mesa de análisis de esta tarde. Le agradezco mucho a Andrew Comas, profesor e investigador de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigación de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que nos acompaña, y además a Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa y del TEC de Monterrey. Bienvenidos a ambos, ¿cómo les va? Hola, muy buenas tardes. Gracias. Gracias a ambos. A ver, si les parece, déjenme primero que entremos en este diagnóstico de manera general de cuál es el balance que tenemos ya a una semana del regreso a clases. Están cumpliendo estos 5 días y ya comenzaron también a fluir los primeros casos positivos de coronavirus al interior de las mismas. Si les parece, empiezo contigo, Andrew. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, ahorita la mayoría de los casos que hemos tenido, de hecho hay escuelas que han cerrado, que no han abierto, los contagios se han dado fuera de las aulas y en su mayoría se han dado antes de entrar. Entonces, hay sí estas noticias que cerraron esta escuela, cerraron aquella, pero las clases empezaron el lunes, ¿sí? Y entonces, a la hora de hacer el estudio epidemiológico, pues nos damos cuenta que son profesores o son alumnos que tuvieron contactos previos al inicio de clase y que tuvieron síntomas previos al inicio de clase. Claro, una buena noticia de la detección de estos casos quiere decir que los filtros escolares están funcionando para que estas personas no entren, o estos niños. Desgraciadamente, volvemos otra vez a la política de que por un caso cierro toda una escuela, porque esto me habla de que no se está haciendo el estudio de caso epidemiológico, ni se está haciendo el análisis de los casos salón por salón. Bien, entonces podemos decir que están funcionando los filtros y eso hasta cierto punto tendría que mantener relativamente tranquilos a los padres de familia. Sí, efectivamente, los tienen que mantener tranquilos que los filtros funcionan. Ahora, los padres de familia tienen que ser conscientes en este primer fin de semana del regreso a clases para que no pase lo que nos ocurrió en junio, de que el primer fin de semana ya había fiestas, ya había reuniones, ya habían llevado a los niños a otras partes. Porque ¿qué va a pasar? Porque entonces el miércoles o jueves de la próxima semana vamos a empezar a detectar casos que no van a poder entrar a la escuela. Algo que tiene que entender la sociedad es que el niño va de la casa a la escuela a la casa y tan. Y ahí se acabó. Marco, ¿qué nos dices al respecto de esto? Una primera mirada al balance de la semana. Me parece, coincido plenamente con lo que dice Andrew. O sea, los reportes que se dan en la prensa a lo largo de los estados son de algunas escuelas donde ha habido unos casos limitados, que en algunos casos se ha llevado al aislamiento del grupo, en otros se ha hecho el cierre por completo de la escuela. Solo complementaría en la parte del diagnóstico de Andrew que lo que no estamos tan seguros es en este seguimiento, como no hay un seguimiento, si algunos de los contagios, en el caso de los docentes, se dieron las 2 semanas previas cuando se hizo lo que se denominó el periodo intensivo de capacitación docente y los consejos técnicos escolares, y que en ese sentido hay una parte pues que sigue siendo, creo, el talón de Aquiles de la del segmento de salud, donde no hay un buen seguimiento. Prácticamente ningún estado ha realizado pruebas para detectar casos asintomáticos en los planteles y eso planteará un reto importante para las siguientes semanas en términos de darle seguimiento a este regreso presencial de clases. Pero recordemos además que estamos hablando que menos del 45% de la matrícula es la que ha ido, en el caso de educación básica, a la presencialidad. Todavía sigue siendo muy alto el número de estudiantes que están a la distancia, que no han ido al aula y que pues ahorita platicaremos del reto que esto en términos educativos representa. Déjenme rápidamente retomar el tema de los protocolos. Estamos aplicando los protocolos adecuados, se han recibido muchas críticas y bueno, ya estamos ahora sí adentrados en el camino de este regreso a clases. ¿Qué se tendría que estar haciendo diferente para poder lograr una contención o mejor dicho, evitar el que se sigan presentando casos en las escuelas a nivel nacional? Andrew.
Bueno, primero tener un protocolo homogéneo. Sabemos qué protocolos que funcionan, sabemos qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Digo, y se trata de tener protocolos de verdad y no un decálogo de buenas intenciones. Digo, ya lo hemos publicado Rafael Bojalil, yo en Nexos, y hay varios trabajos al respecto sobre los puntos que hay que hacer y bien importante, cómo adaptar, porque yo a una escuela le tengo que dar el protocolo general o los puntos claves de seguridad que nunca pueden romper y qué es lo que tienen que hacer. Y la escuela tiene que hacer el trabajo de adaptarlo. Ahora, ¿a quién le correspondería esa labor? Pues a la Secretaría de Educación Pública, que tuvo 15, 17 meses para prepararse y no un mes como lo ha venido haciendo. Que hay escuelas que lo han hecho, sí, pero hoy vemos una gran heterogeneidad desde protocolos que no funcionan hasta protocolos que se van en exceso y que ya costo-beneficio no te rinden, inclusive protocolos que tú podrías aumentar la cantidad de niños o alumnos que van de manera presencial, sí, corrigiendo cuestiones de ventilación. Pero el problema es que no tenemos una cabeza que norme y una cabeza que tome en cuenta la evidencia científica para poder tener clases seguras. Sí, corregir los problemas de ventilación, sobre todo cuando hablamos de que también son de pronto muchos los alumnos que están en una sola aula. Tuvimos casos en el Estado de México en donde de plano eran tantos los niños que estaban acudiendo que terminaron regresándolos, ¿no? Y mandándolos a distancia. Y cuando ahí se nos viene un problema más que sí me gustaría tocar contigo, Marco. En el caso de todos estos chavos que se quedaron a distancia, no hay maestros que les den seguimiento realmente, los mandaron y si me permites decirlo de la siguiente manera, los abandonaron a su suerte con el programa Aprende en Casa, porque anteriormente las clases a distancia sí tenían a alguien que los estuviera dirigiendo en este asunto. Para estas alturas la situación no es así, tienen que rascarse con sus propias uñas. ¿Qué nos dices? Ahí nuevamente también el problema de una no adecuada planeación y coordinación está cobrando factura. ¿Por qué? Porque uno hubiera esperado que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación, estableciera dentro de sus protocolos reglas claras del aforo para no tener casos como el que refieres del Estado de México, que de repente tienes un número más grande de alumnos que la capacidad del salón para guardar distancia y mantener la ventilación para recibirlos. Esa parte solo sí se llevó a cabo en algunas entidades en donde de plano ya no esperaron a la autoridad federal. Estoy pensando, por ejemplo, el caso de Querétaro, el caso de Guanajuato, en donde sí dieron Sinaloa, que está empezando tarde sus clases por lo del huracán, pero que tenía también ya contemplado estos aforos diferenciados de acuerdo al semáforo epidemiológico y a las características de los salones. Pero el grueso del país pues, no tiene esas directrices porque a nivel federal no quisieron asumir esa responsabilidad. Y eso nos lleva al segundo punto de tu pregunta, porque dijeron, es voluntario, pero voluntario, en primer lugar, es falso que haya sido voluntario para los docentes. Los docentes, de acuerdo a lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, si no se presentan a las aulas, reciben lo que se dice la aplicación de la norma, una primera sanción económica y si persisten en no ir a clases, pues se les muestra la puerta. Entonces, eso que era voluntario según el presidente, eso es falso. Del lado de los alumnos, para los papás, sí les dijeron, ok, si ustedes no quieren llevar a los hijos a la escuela, no consideran que son todavía las condiciones para hacerlo, respetamos, pero no les podemos garantizar que el docente de su hijo en la escuela pueda estar manteniendo contacto y darle retroalimentación, sino lo que tiene que ser es esta opción de televisión educativa que hemos hablado a lo largo de estos meses de pandemia, pues tiene deficiencias importantes y el aprendizaje es muy limitado el que se puede adquirir. No estamos hablando de un número menor de estudiantes, es el 55% de la matrícula de educación básica. O sea, es un montón de personas que no están siendo atendidas por el Estado mexicano.
Bien, Marco, antes de que pasemos a las conclusiones, déjame rápidamente hacerte una pregunta, Andrew. A ver, ¿se sigue sin tener contemplados a los niños dentro del esquema de vacunación? Ayer veíamos esta nota a nivel nacional, el mensaje de Zulma al doctor Gatell, en donde le decía, bueno, pues ya estoy amparada, no me tienes que vacunar. Sin embargo, hasta ese momento no le ha llegado la vacuna. ¿Qué nos dice sobre esto? Empiezo por algo hoy que en lo personal, digo, uno tiene que mantener la calma a la hora del análisis de las políticas públicas, pero sí me hierve la sangre las declaraciones hoy del presidente diciendo que no hay evidencia que hay que vacunar a los niños, que la OMS jamás ha dicho que se le tienen que vacunar, diciendo que no hay evidencia que las vacunas sean seguras y diciendo que el querer vacunar a los niños es una campaña de las farmacéuticas para ganar dinero. Esta es una declaración muy penosa, muy peligrosa, porque hay 4 razones por las cuales tenemos que vacunar a los niños. Primero, porque sí se enferman y sí pueden llegar al hospital o morir. Claro, no con la frecuencia ni con la probabilidad de un adulto. 2, vamos a tener adultos, vamos a tener personas a quienes no les va a funcionar la vacuna. Es normal tener fallas vacunales y la estrategia de capullo va a evitar que se contagien. 3, al vacunar a la población de mayor movilidad, menor y que menos se enferman, yo corto la transmisión o disminuyo de manera sustancial la transmisión, lo cual me va a llevar a que el coronavirus se comporte como con la estacionalidad del virus de influenza. Y cuarto motivo, la única manera de llegar a la verdadera inmunidad de rebaño o a la inmunidad de la cual yo voy a poder acorralar al virus es cuando yo vacune más del 87-90% de toda la población de un país. Entonces, estos son 4 motivos muy importantes para vacunar a los niños y, por supuesto, para que tengan una vida lo más normal posible con esta pandemia. Ojalá quedara claro, Andrew. Y finalmente, Marco, brevemente, por favor, ¿cuánto tiempo nos va a tomar recuperar este aprendizaje perdido y si ya ves una estrategia clara para hacerlo? Es que, al igual que está pasando en salud, en educación, lo estamos haciendo al ahí se va. El hecho de que no se tenga contemplado ahorita la vacunación de los niños, el hecho de que no haya una estrategia para la recuperación de los aprendizajes en los siguientes años, en el que no ha habido partida presupuestal para comprar esas vacunas, en el que no hay esa partida presupuestal para poder establecer siquiera evaluaciones diagnósticas homogéneas en todo el país para poder ver de qué tamaño es el problema del aprendizaje. El hecho de que en la realidad no se le está dando una opción educativa a este 55% de la matrícula que no ha ido hasta ahorita al aula presencial, solo retrata de cuerpo entero a un gobierno que la educación le tiene muy poca en sus prioridades. Uf, qué fuerte esta forma en la que lo plantean, porque definitivamente parece que la salud y la educación hoy no son prioridad en nuestro país. Muchísimas gracias, Andrew. Gracias, Marco, por estos minutos. Gracias, buenas tardes.